Imagina un mundo donde lo sobrenatural y lo terrenal se entrelazan, donde los milagros no son solo historias, sino realidades palpables. Ahora imagina a un hombre, Simón el Mago, cuyo nombre resonaba en las calles de Samaria como un eco de poder y misterio. Él no era un simple ilusionista, era un maestro de la manipulación, un hombre que había construido su imperio sobre la fe ingenua de las masas. Pero su ambición no tenía límites. No contento con dominar a los hombres, soñaba con dominar lo divino. Esta es la historia de un hombre que intentó lo impensable: comprar a Dios. Pero no es solo una historia de ambición y fracaso, es un espejo que refleja nuestras propias luchas con el poder, la fe y la humildad. ¿Qué llevó a Simón a cometer tal error? ¿Qué secretos ocultaba su pasado? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de su caída en un mundo donde el poder y la ambición siguen siendo tentaciones constantes? Prepárate para adentrarte en una historia que desafía no solo a Simón, sino a todos nosotros. Una historia que nos obliga a cuestionar nuestras propias motivaciones y a examinar si estamos buscando verdaderamente lo divino o simplemente tratando de controlarlo. Este relato trasciende el tiempo y el espacio, conectando antiguas lecciones con dilemas modernos que enfrentamos en nuestra búsqueda de propósito y significado. La historia de Simón también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del poder. ¿Es el poder algo inherente al ser humano? ¿O es una herramienta que debemos aprender a usar con sabiduría? ¿Qué sucede cuando alguien busca el poder no por el bien común, sino por el control egoísta? Estas preguntas no solo definen a Simón, sino que también resuenan en nuestras propias vidas. Cada decisión que tomamos, cada ambición que perseguimos, tiene el potencial de llevarnos hacia la luz o hacia las sombras. Para entender la historia de Simón el Mago, debemos sumergirnos en el siglo I, una época de agitación política, religiosa y social. Este fue un tiempo marcado por el dominio romano, donde las culturas se mezclaban pero también chocaban. Samaria, la tierra donde se desarrolla esta historia, era un lugar de contrastes. Ubicada entre Judea y Galilea, era una región donde las tensiones entre samaritanos y judíos habían persistido durante siglos. Los samaritanos, descendientes de las tribus del norte de Israel, tenían una relación tensa con los judíos. Su fe era una mezcla de creencias antiguas y prácticas paganas, y su identidad estaba marcada por siglos de conflicto y marginación. En este contexto, los magos y hechiceros como Simón no eran simples charlatanes. Eran figuras respetadas, casi reverenciadas, que actuaban como intermediarios entre lo divino y lo terrenal. La gente acudía a ellos en busca de sanación, protección y respuestas. Simón no era una excepción. Desde joven, mostró una habilidad innata para manipular a las masas. Sus trucos de magia, combinados con una elocuencia persuasiva, lo convirtieron en una figura poderosa. Pero detrás de su apariencia imponente, Simón escondía una fragilidad emocional que lo consumía: el miedo a ser descubierto como un impostor. Samaria, en aquel entonces, era un hervidero de superstición y desesperación. Las plazas estaban llenas de comerciantes vendiendo objetos mágicos, desde amuletos hasta pociones. Los templos locales estaban adornados con símbolos paganos, y los ancianos discutían sobre los antiguos textos sagrados. En medio de este caos cultural, Simón emergió como una figura central, prometiendo respuestas a quienes estaban dispuestos a pagar por ellas. Pero el cristianismo llegó como un soplo de aire fresco en este ambiente cargado de incertidumbre. Felipe, uno de los primeros evangelistas, llegó a Samaria con un mensaje radicalmente diferente. No prometía riquezas ni poder terrenal, sino algo mucho más profundo: esperanza, redención y una conexión genuina con lo divino.
Su mensaje resonó profundamente en una población cansada de falsas promesas y soluciones temporales. El contraste entre Simón y Felipe no podía ser más claro. Mientras Simón ofrecía ilusiones y trucos, Felipe traía milagros reales y transformaciones auténticas. Esto no solo desafiaba el poder de Simón, sino que también exponía las grietas en su fachada de invencibilidad. Para comprender completamente la historia, debemos explorar cómo estas fuerzas opuestas colisionaron y cambiaron para siempre el destino de Samaria. Simón el Mago. Simón no nació en la riqueza. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y el abandono. Desde pequeño, aprendió a sobrevivir usando su ingenio y su capacidad para engañar. Su primer milagro fue un truco sencillo. Hizo creer a su aldea que había curado a un niño enfermo usando solo palabras. A partir de ese momento, su fama creció, pero también su sed de poder. Para Simón, la magia no era un don, sino una herramienta para controlar a los demás. Era un hombre astuto, ambicioso y deseoso de poder, pero también profundamente inseguro. Su vida estaba gobernada por el miedo a ser descubierto y la necesidad de mantener su fachada de invencibilidad. Sin embargo, Simón tenía un lado vulnerable. En sus momentos de soledad, cuando nadie lo veía, solía sentarse bajo las estrellas y preguntarse si realmente existía algo más allá de sus trucos. Había escuchado rumores sobre un hombre llamado Jesús, cuyos milagros eran reales y cuya fe parecía genuina. Pero Simón desechaba esos pensamientos rápidamente, temiendo que aceptarlos significara admitir que toda su vida había sido una mentira. Esta lucha interna lo hacía aún más peligroso, ya que su ambición estaba alimentada por una profunda inseguridad. Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista, por otro lado, era un hombre de fe inquebrantable. Antes de llegar a Samaria, había sido testigo de los milagros de Jesús y había sentido el llamado a llevar el Evangelio a los confines del mundo. Su llegada a Samaria no fue casual. Fue guiada por una visión que lo impulsó a ir donde pocos se atrevían. Felipe no solo predicaba, vivía lo que predicaba. Su humildad y compasión contrastaban con la arrogancia de Simón, y eso era lo que atraía a la gente. Felipe tenía una historia personal que lo hacía único. Había sido un hombre común, un campesino que luchaba por alimentar a su familia. Pero un día, mientras caminaba por el camino, escuchó la voz de un desconocido que le dijo: «Sígueme». Esa voz cambió su vida para siempre. Felipe dejó todo atrás y se dedicó a compartir el mensaje de amor y redención. Su pasión era contagiosa y su presencia inspiraba confianza. Pedro y Juan. Pedro y Juan, los apóstoles de Jesús, eran pilares de la fe cristiana. Pedro, el pescador convertido en apóstol, era conocido por su carácter impetuoso pero lleno de amor. Juan, el discípulo amado, era un hombre de sabiduría y profundidad espiritual. Juntos representaban la dualidad de la fe, firmeza y misericordia. Su llegada a Samaria no solo fue para confirmar la obra de Felipe, sino también para establecer una base sólida para la iglesia primitiva. Pedro tenía cicatrices emocionales de su negación a Jesús, pero había aprendido a perdonarse a sí mismo y a convertir su debilidad en fortaleza. Juan, por su parte, era un visionario. Solía pasar horas en oración, buscando orientación divina. Su relación con Jesús era tan profunda que a menudo se decía que podía ver el corazón de Dios. Cuando Felipe llegó a Samaria, la ciudad estaba sumida en la superstición. Simón era el centro de atención y sus seguidores lo veneraban como a un dios. Pero todo cambió cuando Felipe comenzó a predicar. Sus palabras no eran solo promesas vacías, estaban respaldadas por milagros reales. Los enfermos sanaban, los endemoniados eran liberados, y la gente comenzó a cuestionar la autoridad de Simón. Simón observaba desde las sombras, incapaz de creer lo que veía.
Sus trucos palidecían ante el poder del Espíritu Santo. Al principio, intentó desacreditar a Felipe, difundiendo rumores sobre él y tratando de sembrar dudas en la mente de la gente. Pero cuando vio que no podía, decidió unirse a él. Sin embargo, su conversión no fue sincera. Simón no buscaba a Dios, buscaba el poder de Dios. Quería controlar el Espíritu Santo como controlaba a sus seguidores. Cuando Pedro y Juan llegaron para impartir el Espíritu Santo, Simón vio su oportunidad. Ofreció dinero a los apóstoles, pensando que el poder divino podía comprarse. Pedro, lleno de indignación, lo reprendió con palabras duras pero necesarias. «¡Que tu dinero perezca contigo!», logró. Simón, atemorizado, suplicó perdón, pero su arrepentimiento fue más por miedo que por convicción. Este encuentro no solo expuso la verdadera naturaleza de Simón, sino que también sirvió como una advertencia para futuras generaciones. La simonía, el acto de comprar o vender cosas espirituales, se convirtió en un tema central en la teología cristiana. Pero más allá de eso, el incidente reveló la importancia de la pureza de intención en la búsqueda de lo divino. ¿Qué pasó con Simón después de este incidente? Algunos historiadores sugieren que no abandonó sus prácticas mágicas. Leyendas antiguas cuentan que viajó a Roma, donde intentó competir con los apóstoles. Se dice que realizó rituales oscuros y fundó una secta gnóstica que enseñaba que el conocimiento secreto era la clave para alcanzar la divinidad. Relatos apócrifos, como los Hechos de Pedro, narran un enfrentamiento final entre Simón y Pedro en Roma. Según estas historias, Simón intentó demostrar su poder volando sobre la ciudad. Pero Pedro oró, y Simón cayó, muriendo poco después. ¿Fue este el final de Simón, o simplemente el comienzo de su leyenda? Estas historias, aunque no verificables históricamente, han influido profundamente en la cultura occidental. Simón se convirtió en un arquetipo del falso profeta, un recordatorio constante de los peligros de la ambición desmedida. Incluso hoy, su figura aparece en obras literarias, películas y debates teológicos, simbolizando la eterna lucha entre la verdad y la ilusión. La historia de Simón no solo es una advertencia contra la simonía, es un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida. En los siglos siguientes, la Iglesia luchó contra prácticas similares, estableciendo que los dones de Dios no pueden comprarse ni venderse. Pero la figura de Simón también plantea preguntas incómodas. ¿Qué hubiera pasado si su arrepentimiento hubiera sido sincero? ¿Podría haberse convertido en un gran evangelista? Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y a buscar un corazón puro ante Dios. Además, la historia de Simón tiene implicaciones más amplias. Nos recuerda que el poder, ya sea político, económico o espiritual, puede corromper si no se maneja con humildad y sabiduría. En un mundo donde las personas buscan constantemente formas de controlar su destino, la lección de Simón es más relevante que nunca. En un mundo donde el éxito se mide por el poder y el reconocimiento, la historia de Simón es más relevante que nunca. Nos recuerda que el verdadero poder no se encuentra en la riqueza, la fama o el control, sino en la humildad y la fe sincera. ¿Estamos como Simón intentando comprar bendiciones con acciones vacías? ¿O estamos buscando una conexión auténtica con lo divino? La historia de Simón nos invita a examinar nuestros corazones y a elegir el camino de la humildad. Hoy, en una era de redes sociales, influencers y mercados globales, la tentación de comprar reconocimiento o éxito es más fuerte que nunca. Pero la historia de Simón nos recuerda que lo que realmente importa no es lo que podemos adquirir, sino lo que podemos dar. La verdadera grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por cómo impactamos positivamente la vida de los demás. Si esta historia te hizo reflexionar,
dale like, comparte y suscríbete a El Secreto de Dios. Comparte en los comentarios tu opinión sobre Simón el Mago. ¿Crees que su arrepentimiento fue genuino? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia en el mundo actual? Nos vemos en el próximo viaje a través de los misterios de la Biblia. Recuerda, el poder verdadero no se compra ni se vende. Se encuentra en la fe sincera y en la entrega desinteresada. Elige bien tu camino.